Dios les continúe bendiciendo poderosamente. Que la gloria de Dios se manifieste en este tiempo y que estemos bajo la dirección del Espíritu Santo para que Él hable a nuestras vidas y para que cada uno de nosotros recibamos lo que necesitamos conocer y saber en esta hora, porque el plan de Dios es que nosotros estemos sabidos, enterados de cómo funcionan las cosas para que nos cuidemos y no cometamos errores. Amén. Cuando nosotros como padres matriculamos a nuestros hijos, pensemos en kinder, el plan que tenemos en ese momento es que ellos terminen su carrera profesional, incluso que se especialicen en la carrera que decidan hacer. Sabe uno que cuando lleva al niño a los 3 años o 2 años a ese jardín, pues que le faltan muchos años para que él sea un profesional, pero nos esforzamos y trabajamos para que llegue allí, que termine hasta su último día, o sea, que termine la meta completa. Y cuando ese niño o esa niña llega allá a ese último día de clase, ojalá de especialización, pues será un profesional. Y ese es el propósito. Y nos esforzamos para que en el proceso no vaya a perder ningún año o ningún semestre, sino que siempre esté avanzando y ojalá que tenga las mejores notas. Y eso pues es exigente para todos, para el estudiante, para los padres, para los docentes. Es decir, eso es un trabajo de equipo, pero lo más importante y lo más maravilloso es cuando vemos que nuestros hijos terminan su carrera profesional. Muchas personas, hablando ya de la parte espiritual, llegan a los pies de Cristo un día, en diferentes edades, y para todos, pero especialmente para Dios, lo que Dios aspira o anhela en su corazón es que esa persona que un día acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, empiece esta carrera hasta el último día de vida, que es el día que se gradúa para entrar a la universidad. Y el plan de Dios y el propósito de Dios es que ninguno se quede, que ninguno se pierda, que todos terminen la carrera. Gálatas 5:1 nos dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando nosotros llegamos al Señor, traemos una cantidad de dificultades, de sufrimientos, de tristezas, y lo que queremos es librarnos de todo eso. Antes de llegar ahí, pues éramos esclavos a todas las cosas que hacíamos mal hechas y que nos traían tanto sufrimiento. Pero cuando llegamos al Señor, abandonamos eso y empezamos a disfrutar de esa muy buena vida, de esa vida en abundancia que encontramos en el Señor. Pero aquí la palabra me está diciendo que yo debo permanecer firme en esa libertad, donde ya no tengo sufrimiento, donde ya no soy esclava de los distintos vicios, de las distintas adicciones, de las distintas cosas que hacía mal hecha. Dice, Cristo, libertad, con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Me está diciendo que si yo ya di ese gran paso, que lo que debo hacer es seguir avanzando y no devolverme, porque entonces otra vez sería esclavo o esclava de esa vida que llevaba anterior, y seguramente peor, porque ahora ya no lo haríamos ignorantemente, sino ya a conciencia. Gálatas 5:13: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
Dios quiere que nosotros seamos libres, que vivamos en paz, que disfrutemos de todas las bendiciones que el Señor tiene, porque eso es lo que nos está diciendo, que aquí fuimos llamados para ser libres. Y cuando conocemos al Señor, pues verdaderamente nos sentimos libres de hacer muchas cosas, porque si sabemos que lo que estamos haciendo es conforme a Dios, pues nadie nos lo puede impedir. Pero el asunto está en que muchas personas abusan de esa libertad y distorsionan esa verdad que ya conocemos, distorsionan esa nueva condición que nosotros tenemos y empiezan a vivir nuevamente en los deseos de la carne. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Dice que no uséis la libertad como ocasión para la carne, es decir, no es que empecemos ahora a creer que como ya nos perdonó el Señor, que ahora somos nuevas criaturas, que ahora tenemos el amor de Dios, podemos seguir viviendo la vieja vida que teníamos y que ahora nadie nos lo puede impedir porque supuestamente nosotros somos libres, y eso no funciona así. Porque aquí la palabra nos está diciendo que nosotros debemos usar la libertad es para servirnos los unos con los otros, los unos y los otros, pero con amor, con respeto, con amor fraternal y con el único deseo de apoyarnos mutuamente. Y una de las cosas que podemos hacer para ello es ser muy buen testimonio. Cuando no se le da el manejo correcto a la libertad que el Señor nos da, empezamos a cometer errores. Y en Gálatas 5:9 nos dice: un poco de levadura leuda toda la masa. El asunto es que cuando empezamos a conocer de Dios, entra ese fuego, ese deseo, ese gozo, esa alegría, y empezamos a congregarnos, a estudiar la palabra y a orar y a disfrutar de eso que durante muchos años no conocíamos, nunca habíamos vivido. Pero cuando ya llegamos a esa base donde ya la paz que sobrepasa todo entendimiento la tenemos en el corazón, entonces empezamos a recordar el placer que generaba aquellas cosas que hacíamos mal hechas, y algunos conscientes y otros inconscientes empiezan a volver a querer vivir esas nuevas cosas, y creemos que como ya tenemos cierto conocimiento y cierta madurez espiritual, que entonces nosotros podemos participar nuevamente de esas cosas. Por ejemplo, si le gustaba el alcohol, entonces me puedo tomar un trago de vez en cuando. Falso, eso es levadura. Y aquí la palabra claramente nos dice un poco de levadura. Seguramente ya no piensa en emborracharse, amanecer, pero se toma una copita, se toma una botellita de cerveza, y eso va a contaminar nuevamente todo su cuerpo, porque está usando nuevamente ese estilo de vida que tenía antes, y empieza a dejar que su carne, que su cuerpo empiece a exigirle nuevamente lo que antes hacía. Y así en las demás cosas, no solamente en las cosas del alcohol, en las cosas de la pornografía, en las cosas de los vicios, de los juegos, de lo que sea, de las mentiras. No, es que esta vez, fue por esta vez que me tocó decir esa mentira. Mentiras. Es que solamente esta vez, falso. Cuando se dé cuenta, va a terminar en problemado o en problemada. ¿Por qué? Porque es que eso trae un efecto terrible. Miremos lo que dice Proverbios capítulo 6, versículos 27 y 28. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Será que podemos pararnos sobre las brasas y no quemarnos? ¿Será que podemos meter la mano al fuego y no quemarnos? Mentiras. Esa es la mentira que cada uno se dice para poder retroceder y volver a autoengañarse y creer que lo puede hacer. Por ejemplo, en las cuestiones de la fornicación
y en las cuestiones de adulterio. La gente dice, no, pero si es que yo hablo con esa persona, pero eso no me gusta, a mí ya no me interesa. Pero la acompaño hasta la casa, la invito a mi casa y empiezo el jueguito. Cuando se dé cuenta, otra vez se tiene la vida enredada con relaciones que no le convienen. Eso, yo me cojo esta hojita de papel y me llevo este lapicero y cuando se dé cuenta está robando más, porque la gente empieza por poquitos, pero como no lo descubren rápido, entonces coge confianza, que cree que es muy pilo, que puede hacer las cosas mal hechas y nadie se da cuenta. Pero ¿qué sucede? Otra vez va a retroceder, otra vez va a volver al viejo camino y va a devolverse. Eso es lo que Dios no quiere, que nosotros empecemos a caminar y que nosotros vayamos avanzando, el Señor bendiciéndonos y nosotros disfrutando de tantas cosas, y cuando nos demos cuenta, otra vez estamos fuera del camino de Dios, otra vez con los mismos sufrimientos. En este proceso muchas personas nos dicen, pero ¿por qué? Si yo sí me congrego, sí, ¿y su vida cómo está? ¿Está siendo íntegro? ¿Está viviendo en santidad? ¿Se apartó del pecado? ¿O está volviendo otra vez a jugar el chance, a jugar la lotería? Otra vez endeudándose de cosas que no necesita. Es decir, vuelven a retomar esas cosas que ya se sabían, que ya se saben, que no corresponden, que hacen daño. Pero el asunto está en que las personas no asumen la responsabilidad de cuidarse, de no hacerlo lo incorrecto. Gálatas 5, del 7 al 9. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Aquí la palabra nos está diciendo que nosotros si íbamos bien, ¿por qué dejamos el camino? ¿Por qué retrocedimos? Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó? Es decir, ¿qué les pasó? ¿Por qué volvieron otra vez atrás? ¿Por qué cometieron ese error? ¿Por qué? Y lo que dice en el versículo 9, que ya lo habíamos mirado, un poco de levadura le ayuda a toda la masa. ¿Por qué si íbamos bien? ¿Por qué volvimos a caer? Porque nos dejamos manipular por la pequeña dosis de pecado, creyendo que éramos capaces de manejar, que somos tan fuertes que ya no íbamos a caer en pleno pecado. Y eso no funciona así, porque el enemigo sí está listo para influenciarnos, pero nosotros también formamos parte, porque ya teniendo conocimiento, ya no solamente es el diablo que nos influencia, sino nosotros mismos, los malos deseos que tenemos. ¿Qué nos recomienda Dios? Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dios nos recomienda que lo que debemos hacer para cuidarnos de no retroceder, de no devolvernos, de no pasar por ese sufrimiento, es que andemos en el Espíritu, es decir, que vivamos consagrados de todo corazón a Dios, que todos los días de nuestra vida vivamos enfocados en hacer la voluntad de Dios. Estudiemos la palabra para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios y no nos desenfoquemos, porque es que a veces empezamos a divagar en que quiero hacer otra cosa, en que me gustaría hacer este viaje, este paseo, esta fiesta, este cambio de ciudad, este cambio de cosas. Y en ese divagar estamos dándole gusto a la carne, porque ya no estoy viviendo para Dios. Ya Cristo no mora en mí, ya lo que está funcionando son esos deseos internos de vivir fuera de la voluntad del Señor. Dice, andad en el Espíritu y no
satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, es decir, que lo que mi cuerpo pide, lo que mi mente carnal y natural pide es contra, porque no le interesa vivir conforme a Dios, pero no mide lo que después le va a pasar, las consecuencias. Pero nosotros que ya pasamos por el sufrimiento, no se nos puede olvidar que ya vivimos eso y que ahora la tragedia sería peor porque ahora es con conocimiento. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Yo ya no puedo hacer lo que quiero. Eso es algo que yo debo tener en cuenta y es la recomendación de Dios. Si yo renuncio a mí, a mi parecer, a mi querer, a mis deseos, con toda la seguridad que empieza a operar el Espíritu Santo en mí y su obra se va perfeccionando, y ahí sí es donde verdaderamente puedo seguir creciendo y donde verdaderamente voy a madurar para lograr el propósito de Dios. Porque es que el propósito de Dios es el que es bueno, es que es correcto. Recordemos que la voluntad de Dios es buena, que es agradable y perfecta, que no se equivoca, que es perfecta, que siempre se cumple. Y que lo que Dios quiere para mí es lo mejor, y aparte de eso se convierte en algo muy agradable para mi vida. Gálatas 5, del 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nosotros debemos estar enfocados en la vida eterna, en lo que nos espera cuando partamos de esta tierra, en lo que Dios nos tiene preparado, no en lo que nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas o lo que otros nos están ofreciendo, porque nadie puede superar lo que Dios tiene para nosotros. Pero es necesario que tengamos claro eso, y no nos podemos burlar de Dios. Es que no, resulta que es que yo sí puedo hacer esto, porque eso Diosito, incluso le rebajan la dignidad, la majestad de Dios. Eso Él tiene misericordia y Él me ama y yo puedo hacer lo que quiera y como quiera. Mentiras. Dios es bueno y tiene misericordia, pero Él no se deja que nadie se burle de Él, porque Él es claro en su palabra. ¿Cómo será de claro que Él tiene establecida ese texto bíblico? Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, que yo sí debo mantenerme muy consciente de que yo debo avanzar, crecer, madurar, estabilizarme espiritualmente, porque le creo al Señor, porque creo que sus promesas se van a cumplir a cabalidad, porque creo que lo que Dios ha establecido para mi vida se va a cumplir. Pero yo no puedo cambiarle los planes a Dios porque me estoy metiendo en problemas. Mire lo que espera Dios de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es decir, que aunque querramos hacer las cosas que nos agradaban del mundo o que seguramente nos siguen agradando, nosotros no podemos hacerle caso a esos deseos que están afectando nuestra vida, sino que por el contrario tenemos que seguir avanzando, tenemos que crecer. ¿Por qué? Porque tenemos que mantenernos firmes y estables. Es decir, que hoy, mañana y toda la semana y en todas las circunstancias yo no me voy a mover del propósito de Dios, sino que por el contrario me voy a permanecer ahí. Y algo que me dice Dios es que Él me va a fortalecer para lograrlo, porque seguramente en mis fuerzas no lo puedo lograr. Pero si yo tengo una muy buena relación con Dios, una íntima comunión con el Señor, pues entonces sí lo puedo lograr, porque Dios sí está interesado en eso. Dios no quiere que retroceda, que vuelva atrás. Lo mismo que nuestros hijos. Nosotros no queremos que nuestro hijo, que va avanzando en la universidad, resulta que se detuvo y se devolvió, y ahora en vez de ser
un muchacho, una chica de bien, entonces se vuelve una desordenada, seguramente callejera y cuantas cosas. ¿A qué padre de familia le gusta eso? Ninguno. Cuanto más Dios, que dio su vida, Jesucristo pagó el precio, Él dio su vida para que nosotros seamos capaces de avanzar, que si tengo debilidades que Dios las conoce, entonces lo que tengo que hacer es acudir a Él, para que a través del Espíritu Santo me fortalezca, porque recordemos que cuando recibimos el Espíritu Santo recibimos poder, y que en Cristo somos más que vencedores. Si nosotros tenemos una buena relación con Dios, una íntima comunión con el Señor, con toda la seguridad somos capaces de abandonar toda clase de deseo por el mundo, por las cosas que nos atraen, la música, las malas amistades, las malas conversaciones, a las adicciones a tantas cosas, al cigarrillo, al juego, a todas esas cosas que nos pervierten, abandonar esas relaciones ilícitas, esas malas costumbres del robo, de la mentira, de la manipulación, seguramente de la brujería, de la hechicería, o sea, 1000 cosas en las cuales se andaba antes, pero ahora somos nuevas criaturas, ahora nos vestimos con las vestiduras que el Señor diseñó para cada uno de nosotros, pero pidamos ayuda. Para eso está la oración, está la vigilia, está el ayuno, está el congregarnos, está en estudiar y poner en práctica la palabra, está en apoyarnos en los hermanos, los líderes de las congregaciones que nos apoyen, porque esa es una tarea que nosotros hacemos, orar, ayunar por los hermanos, pero necesitamos que nos ayuden, nos cuenten en qué les podemos ayudar, porque cuando uno no sabe, pues uno ayuna por las necesidades generales, pero si hay alguna cosa que verdaderamente le está afectando, sencillamente cuéntenos para nosotros poderles apoyar, porque ese es el deseo de nuestro corazón, que terminemos la carrera juntos, que lleguemos a la eternidad juntos, porque de eso estamos plenamente convencidos. Amén. Recordemos que en Cristo somos más que vencedores, no perdamos de vista eso, que ahora tenemos la mente de Cristo, que nosotros debemos sujetarnos, rendir nuestro pensamiento para que sea Cristo el que gobierne mi vida como Él sabe que me conviene. Démosle gracias al Señor por esta palabra, que no nos sea gravosa, sino que la guardemos, que evaluemos si todavía hay cositas por allá internas, porque a veces todo lo hacemos bien, pero internamente el fin de semana estamos pensando, vea, yo quisiera estar allí y acá. Entonces no ha renunciado al pecado, no ha renunciado al mundo. Padre bueno, por tu infinito amor y misericordia estamos aquí, dándote gracias por tu palabra, Dios, que nos confronta y que nos hace ver esa realidad interna, porque aún no hemos sido capaces de renunciar al pecado que aún mora en nosotros y que aún seguramente alimentamos con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestra boca, con nuestra mente, con nuestros deseos. Hoy te pido que el fuego de tu Espíritu Santo consuma todo pecado, que liberte a tus hijos para que sean libres de amarte con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas, que sean capaces de vivir en santidad, apartados del pecado, que sean íntegros, impecables, que se enamoren de ti, Señor. Ponga pasión, fuego, amor en los corazones de tus hijos, que haya un avivamiento. Estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos que no podemos desperdiciar esta bella oportunidad que tú nos das de entregarnos a ti, Dios, para ayudar a tanta gente que se está perdiendo, porque no hay quien le predique, porque aún estamos entretenidos en nuestro propio yo y no queremos hacer la tarea. Dios, trae un avivamiento en el corazón de cada persona que escuche esta palabra, que se despierte, que se mueva, que se sacuda, para que sea libre y no crea que puede manosear el pecado, que puede ir y volver,
porque eso es peligroso. El enemigo está al acecho y es peligroso que se pueda quedar otra vez y se perjudique la salvación de muchos que pueden conocerte a través de esa persona. Dios, ayúdanos a ser nuevas criaturas. Padre bueno, en el nombre precioso y glorioso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, te damos gracias por esta palabra y por este tiempo. Amén y amén. Recordemos que en Cristo somos más que vencedores y que en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Recuerde que Dios te ve y recuerde que necesitamos que se inscriba a este nuevo canal de Dios TV 2021, porque el canal que teníamos de Dios TV tuvo una dificultad que aún no nos han dado explicación y está bloqueado. Lo pueden ver, pero no podemos subir videos ni ninguna otra, no podemos hacer más nada. Entonces necesitamos que se inscriban en este nuevo canal porque queremos ampliarnos, porque queremos llegar a muchas más personas, pero necesitamos que se inscriban, que le den like, que oigan la palabra, que la reenvíen a mucha gente. Estos son los temas que la gente necesita. Entonces, cada vez que usted vea un mensaje como este, de una vez envíeselo a esos contactos, súbalo al estado, envíe el link para que mucha gente sea edificada y mucha gente sea ganada para el Señor. Esa es una manera de servirle al Señor, una manera fácil, sencilla de predicar la palabra de Dios para que el reino de los cielos se siga extendiendo. Dios les bendiga.